Bienvenidos al Foro Next Educación que organizamos conjuntamente con la Universidad Isabel I. Tenemos la oportunidad de contar hoy con Andreu Vilamichana. Él es el CEO de Cisco Systems, para España y para Portugal. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Manuel. Bienvenido, rector. Vamos a dialogar aquí con nuestro invitado, que es realmente muy difícil conseguirlo. Le agradecemos mucho porque sabemos que si no está en un avión, sube, baja o tiene muchas reuniones en cualquier ciudad. Así que gracias por estar aquí, porque en estos momentos en los que estamos es muy importante su aportación, y no solamente interesa a nuestros alumnos, sino que interesa seguro a la industria y en general al país, porque aquí estamos hablando de innovación y estamos hablando de desarrollo tecnológico. Le quería pedir una formulita. Dígame qué es Cisco en 2 palabras para el que no lo sabe, para tener una definición, ¿no? Cisco es una compañía tecnológica. Estamos orgullosos de explicar que el 80% del tráfico de Internet pasa por nuestros equipos, pero no solo en la parte de lo que se llama networking, de redes trabajamos, sino que trabajamos también en la parte de ciberseguridad, en la parte de networking, por supuesto, en la parte de videoconferencias, a través de un producto que seguro que conocerán nuestro que se llama Webex, y desde hace poco estamos orgullosos de haber traído a España el primer centro de diseño de chips de Cisco para la Unión Europea. Cuando hacemos hardware, también hacemos software y ahora diseñamos chips en España. En España hay unos 1000 empleados aproximadamente. Aproximadamente, sí. Pero en Portugal incluso más. Portugal más, porque desde Portugal, y yo creo que es lo que estábamos precisamente comentando con el rector y contigo, Manuel, hace un rato, nuestros países, España y Portugal, son países maravillosos en los que todo el mundo quiere vivir, y no por el sol únicamente, sí, sino por un ecosistema tecnológico, por una calidad de vida, por supuesto, pero por otras muchas razones que seguro que comentaremos. Es muy interesante esto, porque si no la gente dice, bueno, sí, ya se sabe, por el sol y por la comida. No, espérate. No. Hay unos entramados, unos ecosistemas innovadores, tecnológicos importantes. Sí, yo creo que también nuestros sistemas de educación son de plena garantía, ¿no? Es decir, tanto las formaciones en los sistemas de infantil, primaria, secundaria, las universidades españolas en su conjunto yo creo que son de una amplia calidad. Muchas veces en los rankings se distorsiona esta realidad, ¿no? Porque claro, si comparamos con universidades como puede ser Harvard o Stanford, que tienen muchas de ellas presupuestos de 5.000, 8.000 millones de dólares, pues claro, ya cambia el parámetro. Pero si analizamos la realidad, tenemos un sistema universitario de calidad, tenemos un tejido de startups y espinos, yo creo, muy interesante también, y yo creo que no solamente un tema de calidad de vida, como decíamos, de clima, de alimentación, sino del resto, las condiciones sanitarias, las condiciones educativas, los grandes servicios públicos, las vías de comunicación. En su conjunto nos lo creemos, pero vivimos en un buen entorno, vivimos en Europa y vivimos en España y en Portugal, que son para mí grandes centros de referencia en el mundo, ¿no? Y en un entorno de libertades también, que es muy importante. Por supuesto. Decía ahora Andreu Vilamichana, hablaba de un centro de diseño de chips, ahí vamos, pero por dar el contexto, en el año 21 y el año 22 hubo una crisis mundial de chips, y eso afectó a la fabricación de automóviles, de lavadoras, de tablets, de teléfonos. Parecía que en aquel momento la hiperdependencia que tenía todo el mundo, yo creo que Estados Unidos, usted lo sabe más porque he vivido ahí, incluso de China en general, de la India, ¿no? del mundo asiático, hizo replantearse las cosas y decir, señores, no podemos tener la dependencia que teníamos en materia de chips. En realidad, este centro de diseño de chips, que ahora hablaremos de él en España, y que usted fue clave para que se consiguiera aquí, tiene que ver con esa alarma mundial de esa dependencia de los semiconductores. Pues, lógicamente, tanto las compañías que se encontraron con problemas graves de suministro como los países que entendieron que había una serie de materiales y de tecnologías que tenían que desarrollar de forma local, empezaron a tomar posiciones en ese aspecto. Nosotros, mi equipo y yo, vimos una oportunidad, vimos que teníamos un conocimiento, unas posibilidades de diseñar cosas que en España no estaban haciendo. Pero es que al principio, os tengo que decir que fue un poco como que la gente nos tomaba a broma, ¿eh? Cuando empezamos a decir, yo creo que existe la posibilidad, yo creo que en España tenemos el ecosistema, yo creo que nuestra compañía nos escucharía si decidimos apostar fuertemente por traernos un centro de diseño de chips a este país. Y realmente tengo que insistir en ello, ¿eh? Y en esta audiencia, ¿no?, en la que tenemos estudiantes, os diría que cuando tengáis una idea, vayáis a muerte a por ella. Porque generalmente cuando detectaréis si la idea es buena, porque un montón de gente se pondrá a decir que es una tontería. Este es un
uno de los puntos que os ayudarán a entender si la idea es buena o no. Yo os puedo decir que al principio nos dijeron, esto es una tontería. Pero decidimos posicionarnos precisamente en la parte de diseño porque entendemos que era una parte en la que España tiene mucho que decir. Ciertamente es difícil competir a nivel industrial con gigantes como Alemania, pero es fácil competir a nivel de capital tecnológico, a nivel de conocimiento. Había 3 columnas fundamentales y desde luego una era el talento, que existe, y creo que lo has dicho muy bien, y creo que tenemos que estar más orgullosos. De hecho, esta es una de mis banderas, ¿no? Creo que tenemos que estar más orgullosos de ser españoles, de vivir en el país en el que vivimos y de compartir este país con personas extraordinarias. Pero luego también existe un ecosistema. Un ecosistema que a veces no tiene la visibilidad que se merece porque no lleva el apellido Harvard o Stanford. Pero yo creo que también nosotros como españoles tenemos que empezar a valorar más el apellido Isabel I o Madrid o Barcelona o Valencia o Málaga, ¿no? Que son las áreas en las que hay otras, pero son las áreas en las que se está desarrollando este ecosistema. Yo creo que una de las cosas más chulas, más bonitas que han sido consecuencia de esta decisión de traer un centro de diseño de chips a España ha sido la identificación de este ecosistema y la vertebración de este ecosistema. Esto es algo que se aprobó, si no recuerdo mal, el 11 de noviembre, lo firmaron Pedro Sánchez y el CEO mundial de su compañía. Bueno, antes de eso hubo una comunicación que para mí como directivo de una empresa española, como español y como ingeniero, para mí fue un momento revelador, ¿no? El momento revelador fue cuando empecé a ver que aquella cosita que al principio generaba sonrisas y comentarios, o típico, ¿no? Qué chorrada estás diciendo, ¿no? Como que empezaba a materializarse. Tuve alguna videoconferencia, yo no sé si sabéis que nuestra plataforma de videoconferencia, que se llama Webex, tiene una capacidad, como muchas otras, pero tiene una capacidad de, por supuesto, poner un background, pero tiene una capacidad única, que es la capacidad de, mediante algoritmos de inteligencia artificial, eliminar todo el sonido que hay en el background. Estimamos que hemos eliminado hasta ahora 97.000 millones de ladridos de perros, de gritos y, en este caso, de ruidos del bar en el que yo estaba. Cuando me llamaron de un organismo, de una alta institución del Estado y me dijeron, ¿puedes conectarte ahora? Y dije, pues claro que puedo conectarme ahora, ¿no? Saqué mi teléfono, me conecté con Webex, puse background para que no se viera que una cervecería muy conocida de una ciudad muy importante de España y puse la supresión del sonido. Y la primera pregunta que me hizo mi interlocutor, que era un alto oficial del Estado, fue, ¿pero tú vas en serio o no con este tema? Y la verdad es que en ese momento pensé, yo creo que sí, yo creo que voy en serio, y empezamos a hablar de este asunto. Cuando me sentí especialmente orgulloso de lo que estaba sucediendo es cuando nos conectamos en una videoconferencia desde Las Vegas, donde estaba en aquel momento, pero no estaba jugando ni estaba de fiesta, estaba con mi compañía trabajando. Nos conectamos desde Las Vegas con el presidente del gobierno y el presidente de mi compañía pues le comunicó que efectivamente íbamos a implantar un centro de diseño de chips en España, en nuestro centro de innovación de Barcelona. La verdad es que estuvo muy bien, porque a continuación, cuando acabó el evento, fíjate que ya se lo había comunicado, pero yo todavía no me lo acababa de creer. Entonces me fui inmediatamente a la superjefa de comunicación de Cisco. Sabéis que los comunicadores mandáis mucho, ¿eh? Me fui a la superjefa de comunicación de Cisco y no me separé de ella hasta vi que había escrito el comunicado y que efectivamente el comunicado había sido compartido y aprobado. Eso fue antes del 11 de noviembre. Esas son todas las cositas que se cuecen por detrás. Que se firmó. Que no se cuentan y que es cuando estuve muy orgulloso de en Moncloa pues, ver cómo mi presidente mis dos presidentes se estrechaban la mano y anunciaban el centro de diseño. El CEO, ¿eso está en San Francisco, la sede? ¿Dónde está? La sede está en San José. San José, pueblo fundador españoles, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, yo no sé si a partir de ese momento que yo dibujaba, en el que es necesario romper esa dependencia de China, en general del mundo asiático, Estados Unidos tiene la tentación, yo no sé qué opina usted, yo creo que sí, pero en fin, le pregunto su opinión, de decir, esto no lo hacemos solos, nosotros vamos a organizarnos esto, y sin embargo se pasó de ahí a ese concepto de cadena global en la producción de semiconductores, en la producción de chips, porque, como decía el otro día una persona que nos visitó aquí en España, y yo no sé si al final la invitó usted, decía en una entrevista, un país solo no es autosuficiente porque necesita materiales, necesita determinados minerales, no lo puede hacer solo un país. ¿Eso es así? ¿Estamos en la línea de cadena global
¿Y España forma parte de esa cadena global? Sí, sin duda, y además tiene grandes cosas que aportar. La cadena de desarrollo de los chips tiene varias fases. Por supuesto, tiene la fase de extracción del material, servicio puro, tiene la fase de fabricación de estas obleas, tiene la fase del diseño, tiene la fase de impresión y luego tiene la fase de lo que se llama el wiring y el encapsulado. Son diferentes fases. Hay fases en las que, lógicamente, tenemos más capacidad competitiva. Hay fases en las que tenemos menos capacidad competitiva. Yo entendí que donde teníamos que enfocarnos, y rapidísimamente, porque la competencia es, en una multinacional como Cisco, es tanto a nivel interno como a nivel externo entre países. Decidí concentrarme en la fase de diseño y creo que fue una buena decisión, porque era rápida. Implantar una planta de fabricación de chips puede durar 5 a 10 años y tener una inversión de 10.000 millones. Hacer un centro de diseño tiene un reto que es fundamental, que entiendo, rector, que luego hablaremos de eso segurísimo, que es encontrar el talento, que ya lo tenemos, pero que nos ha costado bastante el talento, pero es más rápido. Por lo tanto, el tiempo desde que tienes la idea hasta que se ejecuta y puedes explicar que estás en ello es mucho más rápido. Sí. Pero la inversión, el monto que estamos hablando es de 10.000 millones de dólares, ¿no es así? Para hacer un centro de fabricación son 10.000 millones. Para hacer un centro de diseño depende de la escala de este centro. Dice usted que ya tenemos el talento. ¿Ya han acabado? ¿Están en fase de contratación todavía? ¿De qué países vienen? ¿De qué perfiles tienen? Yo creo que os interesa mucho a toda nuestra audiencia. Bueno, hemos contratado ya una gran parte del equipo y la verdad es que me alegra mucho decir que todos ellos menos uno, vienen de la Unión Europea, que era nuestro objetivo. Recordad que nuestro objetivo, nuestra decisión y cómo lo posicioné en su momento, porque pensé que la manera de posicionarlo de forma adecuada es la apuesta estratégica de mi compañía por la autonomía estratégica de la Unión Europea. Aquí no estamos ni por ciudades, ni por regiones, ni por países. Aquí estamos hablando de la Unión Europea y cómo una empresa de ámbito mundial y de las top 5 a nivel de tecnología y desde la adquisición, esto seguramente saldrá después desde la adquisición, la semana pasada, la mayor adquisición de nuestra historia, de una empresa de ciberseguridad muy importante llamada Splunk, por valor de 26.000 millones, pues una de las principales compañías de ciberseguridad. Cuando tomamos esta decisión, la hacemos apoyándonos en diferentes aspectos. Y uno de ellos es el ecosistema. Y que creo que tenemos que estar más orgullosos del ecosistema que tenemos, mucho más orgullosos. Y es una de mis banderas últimamente, te lo he comentado bastantes veces. ¿Sí? Un poquito más orgullosos. Esto está bien, sí. Luego vamos a eso, porque es verdad que tenemos la autoestima muy baja. Me gustaría hablar de eso, pero déjeme un puntito. Definir bien lo que entendemos por autonomía estratégica, ¿no? Cuando entendemos de Europa, ¿no? Yo no sé si llevarlo al terreno de la medicina, pero tuvimos aquí en Next a Josep Borrell y dijo algo que a mí me impactó extraordinariamente. Dijo, bueno, aquí tenemos más de 1.000 laboratorios en Europa y no fabricábamos ni un gramo de paracetamol, ni un gramo de ibuprofeno, porque es mucho más fácil que lleguen unos aviones por la noche desde Pakistán y repartan por toda Europa todas esas medicinas. Total, es más barato. Pero si un día necesitan toda esa producción allí, como pasó por la pandemia, entonces aquí nosotros resulta que no teníamos ni guantes, ni batas, ni respiradores, por supuesto, que es más complejo, ni paracetamol, etcétera, etcétera. Sería en chip lo que decía Borrell para el paracetamol, esa autonomía estratégica, es decir, fabriquémoslo nosotros y seamos realmente independientes. Bueno, dentro de esta cadena de valor que mencionabas tú, en la que hay múltiples países involucrados en estas fases que te he comentado, es una de las fases importantes, el diseño. ¿Sí? La fabricación ya se subcontrata a 2 o 3 empresas que existen a nivel mundial y tardas años en llegar a estos niveles de fabricación. Pero el diseño era una parte crítica del proceso, sí. Lo de la autonomía estratégica yo creo que más es el tema que ha elegido España para su presidencia en la Unión Europea. Tiene que ser por definición abierta, ¿no? Una autonomía estratégica abierta, que significa, y no es necesario mencionar nombres, que hay países con los que compartimos valores y compartimos formas de trabajar y de vivir, y hay países con los que no. Y hay países de los que nos fiamos más y hay países de los que nos fiamos menos. Hoy, sin ir más lejos, pues se mencionaba que uno de los países de los que España se fía, porque es un aliado histórico y en este momento estamos en uno de los mejores momentos de relaciones, se llama Estados Unidos. Nosotros somos una compañía española porque llevamos 35 años en España, somos una compañía estadounidense porque nuestro capital originalmente era así. ¿Y qué más muestra, ¿no?, de confianza y de apuesta estratégica que situar un centro de diseño de
uno de nuestros principales productos, que se llama Silicon One, que también está relacionado mucho con la sostenibilidad, que está en el corazón de todos nuestros routers, que está en el corazón de las grandes operadoras de telecomunicaciones y en el corazón de cualquiera que os pueda venir a la cabeza, ¿no? Los Google, los Metas. Pues qué mayor apuesta, ¿no? Tanto por una empresa como por un país amigo, que poner el centro de diseño en Barcelona, en España. Fantástico, rector. Sí, yo destacaría el tema de la autonomía estratégica, que bueno, lo hemos vivido en la pandemia, ¿no? No teníamos mascarillas, algo tan sencillo, ¿no? Y hoy que estamos viviendo un cambio de era, que es la era digital, pues tener una dependencia también excesiva nos pasaba lo mismo. Yo creo que en este caso la apuesta que ha hecho Cisco por Barcelona y por España es estratégica para Occidente y para los países amigos, ¿no? Porque el mundo de los microchips nos venían masivamente, si no me corriges porque eres mucho más especialista que yo en la materia, pues venían principalmente los países asiáticos, ¿no? Y en consecuencia, pues aquí teníamos carencias y lo vimos, ¿no? Cuando en la época post-pandemia, el arrancar muchas industrias del automóvil, de industrias tecnológicas, se vio condicionado por este hecho, ¿no? Entonces yo creo que es una decisión estratégica como país y como empresa, ¿no? Y bueno, yo creo que todo este tipo de cuestiones son esenciales y sobre todo, yo de todo lo que vienes diciendo, ha habido dos cosas que a mí me gustan especialmente. Decirle a los jóvenes que cuando tengan una idea que la emprendan, ¿no? Sí. Nosotros también cuando empezamos con el proyecto de una universidad digital, empezando desde cero, en otras condiciones distintas, también nos decían, bueno, pues qué iluminados y se ha materializado la idea, ha salido adelante. En segundo lugar, hablabas también del entorno, del ecosistema. Tenemos un ecosistema de emprendimiento excepcional en nuestro país, tenemos unos niveles de formación, de sanidad, de infraestructuras también extraordinario y luego lo que sí que hay que pensar siempre es en términos estratégicos, ¿no? Es decir, cómo pensar en global y actuar en local, ¿no? Que yo creo que lo habéis, es el mundo digital en transformación y pensáis en local de los países de Occidente cómo tienen que relacionarse para superar esos déficits de infraestructuras que se tenían. Y me parece que no tenemos más que felicitarte por la iniciativa, sobre todo por el papel protagonista de esa idea que tuvisteis tú y tu equipo. Y seguro que no estaban tocados por esa falta de autoestima que decimos de aquí, si no hubieran dicho, no, nosotros no somos dignos de, casi como en la confesión, no soy digno yo de recibir esta inversión. Y sin embargo, somos dignos, está en marcha, se ha contratado a gente toda de la Unión Europea, lo cual refuerza la autonomía estratégica. Por lo tanto, además, creo que se ha abierto un camino, ¿no? en el que otras empresas inmediatamente después han comenzado a anunciar inversiones y hemos visto cómo el ecosistema se estructuraba, se ponía en contacto e incluso cómo universidades han empezado a lanzar másters en diseño de chips o másters en semiconductores. Sí, yo una pregunta que cuando estabas hablando de la incorporación del equipo, nosotros tenemos un programa en la universidad que es el programa Stand Talent Girl, pensado para potenciar las vocaciones de las mujeres en el mundo tecnológico. En esa plantilla, que es una plantilla de perfil tecnológico, ¿cuál es la proporción de hombres y mujeres? Este déficit que observamos en las universidades de vocaciones STEM por parte del mundo femenino... O sea, de matemáticas, física... Sí, matemáticas, física, ingenierías, etcétera. Hay menos vocaciones por parte del mundo femenino. ¿Eso lo habéis notado en los procesos de reclutamiento de personal? Bueno, yo creo que es un dato constatable que de las universidades técnicas surgen menos licenciadas o ingenieras que ingenieros. Sin embargo, en Cisco no tenemos este problema. En Cisco tenemos un 34% de ingenieras frente a un 18% de ingenieros del sector. ¿Sí? Y tenemos un 50% del comité de dirección. La tercera parte de ingenieras es espectacular. Porque no se da en otros. No, es una cifra alta. No Estamos hablando de porcentajes de vocaciones que en muchas titulaciones técnicas no superan el 20, 25, 30%. Por eso, tener un 34% de ingenieras es muy importante, ¿no? Pues quizás sea porque, quizás esté relacionado también por el mismo hecho de que somos elegidos por nuestros empleados el mejor sitio para trabajar de España y de Portugal. Esto es muy relevante, lo repito. Sí. Hemos sido elegidos por nuestros empleados como el mejor sitio para trabajar del país. Quizás esté todo en relación y al final no haya una diferencia de género, sino que nuestros empleadas y empleados se sienten cómodos, pueden trabajar desde casa, pueden trabajar de hecho desde donde quieran.
Yo pienso que Cisco ha tenido un impacto en aspectos a veces mencionados como el concepto de la España vaciada. Yo tengo colaboradores trabajando desde las Castilla la Vieja, Castilla la Vieja, madre mía. María, Somos viejos para decir Castilla Vieja. Esto me ha identificado como una generación. Desde Castilla León, Castilla-La Mancha, las playas de Valencia, Mallorca, Canarias, todas las regiones de España están trabajando desde su casa. Y creo que este equilibrio, esta flexibilidad, esta posibilidad de incorporar el trabajo híbrido que decimos nosotros a su carrera profesional, pues ayuda no solo a nuestro alto porcentaje de ingenieras, sino también a que seamos el mejor sitio para trabajar de España. ¿Sí? Andreu, estamos hablando de diseño de chips, estamos hablando de innovación, estamos hablando de negocio también, ¿no? ¿Cómo influiría esto en el negocio? Después lo quiero preguntar por la sostenibilidad, pero vamos al negocio. ¿Cómo influirá en todo ese ecosistema que estamos describiendo aquí, y no solamente que es multipolar, porque están muchas ciudades, está Valencia, está Málaga, está el Parque Tecnológico, obviamente, Madrid, Barcelona, etcétera, y otros lugares también? ¿Cómo influye esto en el negocio? El hecho de que se sitúe aquí, lo cual es un honor, y atraiga a otras inversiones, un centro de diseño de chips. Bueno, creo que depende de la filosofía de cada empresa. Nosotros no concebimos una empresa únicamente basada en términos o únicamente analizada en términos de negocio. Nosotros pensamos que tenemos, yo quiero compartir con vosotros que para mí Cisco es una empresa con alma. Y con alma quiere decir que tiene un objetivo. Y uno de nuestros objetivos es ayudar a la creación de un futuro más inclusivo para todos. Un futuro digital y más inclusivo para todos. Esto no son solo palabras, esto lo demostramos con hechos como los que acabo de comentaros, ¿no? Mejor sitio para trabajar de España y de Portugal, mayor porcentaje un 16% más de ingenieras trabajando en nuestra empresa que la media del sector, apuestas decididas por el país, como lo que acabamos de comentar del Centro de Diseño de Chips, y 3 pilares que definen nuestro negocio en el país. Desde luego, por supuesto, las empresas tienen un objetivo de negocio, de generar beneficios para sus accionistas, que por cierto todos sois accionistas al final de Cisco, seguro, porque al final en vuestros planes de pensiones, en vuestros fondos de inversión, todos ellos acaban dedicando un porcentaje al sector tecnológico, y cuando inviertes en el sector tecnológico, el director de vuestra oficina, la persona que os ayuda con vuestros ahorros, acaba de este porcentaje que acaba dedicando al sector tecnológico, dedicando un porcentaje a Cisco. Por lo tanto, mi obligación es que vuestros ahorros rindan al máximo. Esto es una parte. Esta es una parte y, por supuesto, tiene diferentes pilares. Nosotros pensamos que hay áreas en las que realmente podemos aportar. Por supuesto que tenemos camiones cargados de routers y de switches y de cámaras y de todo, que acaban en grandes almacenes, siendo suministrados a pequeñitas y medianas y grandes empresas que los compran pues, por precio o por lo que sea. Pero trabajamos activamente en áreas como lo que llamamos verde y digital, green and blue. Trabajamos con las grandes compañías de infraestructuras de este país y trabajamos a nivel de innovación tanto a corto plazo como a largo plazo. Por ejemplo, tenemos un centro de innovación en Barcelona absolutamente puntero en temas de, aparte de los chips, en temas de sostenibilidad y en temas de ciberseguridad y en otros. Y estoy muy contento de compartir con vosotros que pronto en nuestras nuevas oficinas, que por cierto encaja con lo que te estaba comentando, ¿no? El mejor sitio para trabajar, oficinas que antes eran pues, muchas plantas y que ahora se van a convertir en un centro en el que en realidad yo no quiero que la gente vaya a mirar la pantalla, porque si para mirar la pantalla pues nos quedamos en casa, ¿no? Y a lo mejor trabajamos de forma más concentrada, más tranquila. Depende, casi todos o casi todas, habrá otros que no. También habrá espacio en las oficinas para estas personas pues, que quieran estar en la oficina pues, porque en su casa no puedan. No todo el mundo tiene la suerte de tener una casa chulísima, con un jardín chulísimo, o un apartamento con habitaciones muy grandes. A veces se ven obligados a compartir con otras personas y estas querrán ir a la oficina a trabajar bien. Pero la oficina para nosotros es un lugar de encuentro, de compartición de ideas, ¿no? De intercambiar conocimientos y generar pues, ideas que nos lleven adelante. Y luego tenemos todo el tema de lo que nosotros llamamos de impacto, ¿no? De cómo podemos tener, y esto para mí como director general de la empresa en España y Portugal es un lujo, ¿no? Que te midan por el impacto que tienes en tu país es increíble, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, una parte que estaba comentando con el rector, ¿no? de formar empresas en tecnologías, y tenemos también otras partes en las que colaboramos con diferentes asociaciones. Por ejemplo, me estabas comentando antes de entrar Absuria, en que la tecnología se convierta en realmente un factor de inclusión social. Sí.
¿Y la sostenibilidad en concreto, más allá de la organización de la oficina? La sostenibilidad se define en varios aspectos. Por ejemplo, hablábamos de los chips, ¿no? Estos chips que se van a diseñar, que se están diseñando ya. De hecho, en España, Silicon One consume un 96% menos de energía. ¿Os dais cuenta de lo que significa eso? Extraordinario. Es una locura. Un operador de telecomunicaciones que incorpore los equipos fabricados con el chip Silicon One va a consumir un 96% menos de energía. Pero la sostenibilidad afecta a todos los aspectos de la cadena de producción. Afecta desde el consumo que hay en los data centers, que como sabéis son los principales consumidores de energía a nivel mundial, al consumo de los chips y a muchos otros aspectos, a la optimización, por ejemplo, de la red eléctrica. Imaginaros una red eléctrica que hasta ahora estaba diseñada para entregar energía en modo unidireccional, ¿no? Sabéis, antes había generadores de electricidad, había cables y había gente que consumía. Claro, esto era relativamente muy complejo, pero relativamente sencillo comparado con un mundo en el que muchos de vosotras estáis generando electricidad en vuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa cuando en lugar de inyectar electricidad de forma unidireccional, de repente en el extremo empieza a generarse electricidad y hay que empezar a generar estos flujos? Bueno, pues hay que generar estas redes de forma inteligente. Gestionar estas redes de forma inteligente en todas estas subestaciones que convierten la electricidad a electricidad consumible en nuestras casas, introducir inteligencia, reduce el consumo sustancialmente, reduce el mantenimiento y muchos más ejemplos. Interesante, muy interesante. Ahora vamos, si me permite, a la palabra mágica, ¿no? Que asusta o da esperanza, que es la inteligencia artificial. Ese concepto dice, bueno, en todo esto luego viene la inteligencia artificial, está todos los periódicos llenos, incluida la sección de literatura. Dice, no, es que hay una persona que ha denunciado que en Amazon había 6 obras a su cargo, como si fueran de ella, que habían hecho por inteligencia artificial. Y se resisten a retirarlo, a pesar de que lo ha denunciado. Por tanto, es una amenaza hasta para realmente los literatos y, sin embargo, es también esperanza en muchos sectores. ¿Cómo entra Cisco ahí y cómo lo tratáis? Bueno, yo creo que hay siempre dos mundos. El mundo de lo que se explica, de lo, no sé cómo llamarlo, el mundo rosa, ¿no? Y luego hay el mundo real. El mundo real, la inteligencia artificial, en Cisco hace años que se utiliza tanto en los routers, como os comentaba antes, ¿no? Pues al final el algoritmo que retira los ladridos del perro del background de vuestra conversación es inteligencia artificial. También es importante separar entre lo que es inteligencia artificial de verdad y lo que es machine learning, ¿no? Cositas que de forma repetida o por lo que sea, las máquinas aprenden y ejecutan. Hay una confusión diferentes. Ahí, sí. Pero creo que es bueno entender que la inteligencia artificial hace tiempo que está ahí, es parte de todos nuestros equipos y de todo lo que ofrecemos al mercado, y desde mi punto de vista es un salto cualitativo maravilloso, ¿no? Es un salto cualitativo en el que trabajos repetitivos y de poca aportación de valor los hace una inteligencia artificial, mientras nosotros podemos concentrarnos en ser humanos, ¿no? Y no digo en ser humanos, sino en ser humanos. Yo personalmente creo que muchas veces, y me doy cuenta de ello, muchas veces hemos dedicado tiempo a hacer tareas repetitivas. También es cierto porque a veces nos sentimos cómodos haciéndola, ¿no? A veces es un poquito el síndrome de la caverna, ¿no? O el del hámster en la rueda. Nos sentimos cómodos haciendo tareas repetitivas porque sabemos lo que hacemos y bien, el tiempo pasa. Ha llegado el momento de entender que hay tareas de valor añadido y una tarea de valor añadido maravillosa es el dedicar tiempo a las personas y que la tecnología nos ayuda a ser humanos frente a ejecutores. Esto para mí es lo realmente importante. Sí, bueno, yo en este tema yo soy especialmente sensible pues porque lo mismo que la universidad forma parte de ese ecosistema favorable, ¿no? Para que se produzca todo lo que estábamos hablando, a veces hay ciertas resistencias al cambio en el mundo académico y me ha llamado mucho la atención en el que la primera reacción ante la inteligencia artificial, las primeras reacciones por parte de algunos profesores que se hicieron en distintos medios de comunicaciones, la inteligencia artificial va a ayudar a que nos copien. Bueno, yo creo que esa no es la actitud. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y lo que tenemos que hacer es integrarla en nuestros procesos de aprendizaje, como toda la tecnología. Toda la tecnología está en el sistema del aprendizaje. Luego la inteligencia artificial se puede utilizar para buenos fines y para malos fines. Por ejemplo, la conducción sin chofer, por decirlo de alguna forma. Eso se va a producir pues, en las grandes ciudades para un taxi que ya no va a necesitar conductor.
pero también se puede producir con un carro de combate, ¿no? que puede utilizarlo para otros fines, ¿no? Por lo tanto, la tecnología siempre va a depender del fin y la utilidad que le demos. La tecnología, lo que tenemos que utilizarla es para los buenos fines, la tenemos que utilizar, por supuesto, en el mundo académico, nos va a facilitar los procesos de consulta de datos, poder hacer análisis, poder hacer estudios con carácter previo. Y luego está el componente humano, que para mí esa humanización de todos los datos, de todas las cifras, la capacidad de interpretación, siempre va a estar el hombre. Por lo tanto, yo aquí lo que diría es que la inteligencia artificial la tenemos que integrar, como toda la tecnología, también en los procesos educativos. Por ejemplo, los procesos educativos tienen que evolucionar también muchísimo, ¿no? Es decir, a mí me siguen molestando los sistemas, lo que pasa es que esto forma parte de la libertad de cátedra y de evaluación, en la que los estudiantes no pueden tener para responder a sus exámenes todos los materiales o todas las opciones que serían posibles cuando van a estar trabajando en condiciones normales. Entre ellos puede tener herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que tenemos en este punto que hacer un esfuerzo también desde la academia para incorporar la tecnología, como se ha hecho desde el mundo de la empresa, para mejorar los procesos productivos, ¿no? Yo conversaba el otro día con Andreu y me decía, bueno, es que las empresas están en la red, porque por la red corren las aplicaciones, por la red va el teletrabajo, es decir, tengamos ese cambio de concepto. Nuestra universidad, que es una universidad digital y online, está totalmente importante, en la red. Todo está en la red. Todo está en la red. Hay muchas empresas que no, hay otras que están en la red. Pero ahí llegamos al punto del teletrabajo, y el teletrabajo tiene un debate realmente muy importante, porque no todas las empresas lo entienden exactamente igual, no todas las personas están preparadas para hacerlo exactamente igual, no todo el mundo tiene la honestidad profesional de decir hoy teletrabajo, que no es que me quedo en mi casa por si acaso me llamas por teléfono, y otros asuntos, como por ejemplo visto los últimos días, que son problemas fiscales en la Unión Europea. ¿Usted dónde vive? En una playa en Málaga, eso es fantástico, pero trabaja para una empresa alemana. ¿Dónde está usted aportando impuestos? ¿En España? ¿Los está aportando en Alemania? Sin embargo, los servicios los tiene aquí. Todo eso es muy confuso. ¿Cómo lo tratan ustedes desde Cisco? Pues ahora, si me permite, ahora le responderé esto, pero quería compartir con vosotros una cosita. Le he preguntado a ChatGPT qué tendría que decir el director general de Cisco en una entrevista con Manuel Campo Vidal y el rector de la Isabel I. Y dice, en una entrevista con Manuel Campo Vidal y el rector de la universidad, el director general de Cisco podría hablar sobre una variedad de temas. 1, innovación tecnológica. Cisco es una empresa líder en tecnología. 2, transformación digital. 3, colaboración y educación. 4, ciberseguridad. 5, responsabilidad social corporativa. En fin, yo creo que ha llegado un momento que las cosas típicas y clásicas te las contesta ChatGPT. Yo lo que quería compartir con vosotros será más quién soy yo como persona y lo orgulloso que me siento de vivir en un país en el que todo el mundo quiere vivir. Os puedo explicar, por ejemplo, en Cisco, en España, no en España, en Portugal, pero en España, en los últimos 2 años hemos recibido cientos de personas de otros países. Es para sentirse orgulloso, ¿no? Y no solo es el sol, insisto, que es fácil, es que es el sol, que no, que es un sitio maravilloso para vivir con un ecosistema maravilloso. En Cisco hemos apostado por invertir en un centro de diseño de chips, y eso me hace sentir a mí extremadamente orgulloso y a todo mi equipo extremadamente orgulloso. A eso me refiero cuando digo que las cosas clásicas, las cosas a las que os sentís cómodas, esto ya está, esto pasó a la historia. Ahora es el momento de ser superhumanas y añadir valor y empezar a entender que tengo que explicar cómo me siento y a empezar a hablar con la gente que tengo alrededor y empezar a crear redes. A eso me refiero. A eso me refiero cuando hablábamos de inteligencia artificial. Por tanto, entiendo que por un momento has pensado que estaba mirando el email, que va, para nada. No. Te estaba preguntando a ChatGPT, ¿qué le digo? ¿No? Entonces de repente me he dado cuenta que no, o salgo de esto o no aporto valor. Voy a confesar que he pensado... Habíamos hablado de eso también. Andreu, sinceramente, he pensado, ahora le llama a otra alta autoridad del Estado y se tiene que ir corriendo. No, por favor. Porque aquí el famoso eres tú. Montan otro centro de diseño. He pensado eso, ahora tiene una llamada y lo entendería. Sobre todo si es para crear riqueza y para seguir alimentando el ecosistema tecnológico, ¿no? Pero voy a responder tu pregunta. Pero quería compartir lo de la inteligencia. No, ha estado muy bien, está muy bien. De hecho, me ha pasado esto. Yo he pedido apoyo en alguna ocasión a alguna persona sobre un tema específico y cuando no me lo ha dado, lo he buscado en inteligencia artificial y luego esta persona se ha sorprendido, ¿no? Cuando lo he hecho ahí. Bien, sobre el tema del teletrabajo, yo creo que se trata de... Nosotros el 100% del equipo teletrabaja. Nosotros no tenemos el 100% del equipo teletrabaja
Y esto se basa en una nueva cultura. Tengo que decir que esto es algo que yo he aprendido aquí. Esto es algo que yo he aprendido. Hay cosas, lógicamente, cuando una empresa te contrata para hacer según qué cosas, hay cosas que tú aportas y hay cosas que aprendes ahí. Yo he aprendido el concepto de confianza en las personas y de fijar objetivos y de medir lo que las personas hacen en lugar de medir lo que las personas hacen en lugar de las horas que estas personas están en la oficina en Cisco. Es parte de nuestra cultura. No ha sido difícil hacerlo y no siempre es fácil. No siempre es fácil, porque requiere de una real confianza en las personas. No todo el mundo sabe hacerlo también, no todo el mundo sabe hacerlo. Pero, en fin, yo creo que es parte de pensar que las personas son adultas y parte de pensar que el jefe no es tu papá ni el empleado es tu hijo y que al final es un intercambio y de este diálogo adulto, pues surge una fijación de objetivos que si se cumplen, pues todo el mundo es feliz. Y si no se cumplen, pues se tiene un diálogo. ¿Sí? Pero realmente a mí me ha sorprendido incluso a nivel personal. Yo tengo que decir que el tema del teletrabajo, yo intento trabajar 1 o 2 días a la semana, pues ha mejorado mi vida familiar, ha mejorado la relación con mis amigos, ha mejorado mi salud, hago más deporte y creo que es un gran descubrimiento. No, y ha mejorado los atascos en las ciudades, y ha mejorado la contaminación, y ha mejorado muchas otras cosas, sin duda alguna. O sea, para mí, viviendo en una de las mejores ciudades del mundo que se llama Sitges, no sé si lo conocéis, Sitges, sí, sí. Viviendo en uno de los mejores pueblos, es un pueblo, viviendo en uno de los mejores pueblos que se llama Sitges, para mí, de hecho, tiene sentido coger un medio de transporte para venir a Madrid y ha dejado de tener sentido coger un medio de transporte para ir a Barcelona, ¿no? Efectivamente, porque todo eso forma parte de la proximidad, sin duda alguna. Hablemos un momentito de la señora, no sé si pronuncio bien, Frances Chang, que es esta ejecutiva del programa de semiconductores de Estados Unidos. Sí. Estuvo aquí en España, no sé si la trajo usted o no, pero ha llamado mucho la atención las declaraciones que ha hecho sobre la autonomía y la puesta en España, precisamente, para que, ya que no se puede ser autosuficiente un solo país, léase Estados Unidos, formemos parte de esa cadena. Nos habla un poco de esta señora y de lo que quiere este programa de semiconductores. Frances Chang dirige el programa de semiconductores. Efectivamente, tuve la oportunidad de estar con ella la semana pasada y bueno, yo creo que es una demostración más de que la iniciativa que hemos tomado desde España para apostar por la autonomía estratégica de la Unión Europea con base en nuestro país ha tenido una visibilidad de países tan importantes como Estados Unidos que efectivamente apuestan por España como un socio estratégico relevante. Y apuestan con hechos, ¿no? Apuestan con hechos. Usted tiene mucho interés, rector, ¿verdad? Porque si lo dice un político, se cree que está, bueno, pues vendiendo cualquier cosa. Lo dice el director general de una empresa de orden mundial en España y en Portugal, y por lo tanto le da una autenticidad y una credibilidad fundamental, ¿no? Sí, hombre, yo creo que la colaboración público-privada para las sociedades desarrolladas y para el mundo libre es clave, ¿no? Es decir, yo creo que la responsabilidad de la clase política es crear las condiciones para que los elementos productivos estén en manos de iniciativa privada, ¿no? Yo creo que esa es el mundo libre se basa en eso, en crear unas condiciones de justicia, de equidad, de separación de poderes, porque cuando se concentran todos los poderes, el poder político, el poder económico, como pasa en los países autoritarios, pues esto no se da. Yo creo que realmente donde hay colaboración público-privada, donde se crean, como es Europa, que es un escenario ideal, donde los poderes públicos lo que se encargan es de mantener las condiciones generales de educación, de sanidad, de salubridad, de medioambientales, y que luego se deja en manos de la iniciativa privada los procesos productivos, etcétera. Yo creo que esto termina siendo clave. Yo creo que en vuestro caso, en vuestra experiencia, está siendo algo fundamental. A mí, si me permites cambiar de rol y poder ser un poco periodista también, me gustaría sacar un tema que no has puesto sobre la mesa y por de formación profesional, que es el de la formación, porque Cisco, además de todo lo que nos ha contado, y también hacéis formación, ¿no? Porque vuestras certificaciones y vuestras capacitaciones son un referente, ¿no? Y a veces, y aquí yo abro una puerta a la reflexión, a veces tengo cierto componente autocrítico, porque yo creo que ser autocrítico en tu propio sector es importante, que es el exceso de burocracia en los sistemas regulatorios universitarios europeos y en concreto en el español, ¿no? Entonces, pues a veces cuando estamos acreditando determinados programas nos pueden llevar 1 año o 2 años una acreditación de un programa.
Y estos programas, cuando ya se acreditan, pues pueden estar viejos. ¿Por qué? Porque vosotros, por ejemplo, en vuestros sistemas de certificaciones le dais un valor a la certificación de solo 3 años, porque tienes que actualizar. Me gustaría un poco que nos diera tu parecer entre la necesidad de una formación mucho más ágil en un mundo en constante transformación y cómo los sistemas a veces burocráticos pueden entorpecer la actualidad de los contenidos y cuál está siendo vuestra experiencia desde el campo de vista de la formación, ¿no? Bueno, primero creo que sería importante hablar desde nuestra percepción sobre la disponibilidad de talento en el mercado. Hay una falta de talento tecnológico en el mercado absolutamente gigante, grande. Desde la patronal del sector, que se llama Digitales, en el que están las grandes operadoras de telecomunicaciones y la mayor parte de mis competidores y nosotros mismos, detectamos la falta de 124.000 personas que son necesarias ahora mismo en las empresas tecnológicas. Cualquier persona que dirija desde una startup a un pequeño distribuidor, a una gran compañía tecnológica en este país, no encuentra talento. Os voy a dar una idea, que por cierto yo creo que es absolutamente enriquecedora. En la plantilla de Cisco en España tenemos 30 nacionalidades. 30 nacionalidades. ¿Por qué? Porque buscamos el talento en el planeta Tierra. Que este es otro concepto realmente relevante. Si no encuentras el talento en España, pues lo traes de Perú, de México, de Colombia, de Argentina, de Venezuela, y estoy reflejando la realidad de mi empresa, de todos los países, del norte, del sur, del este, de Europa, de donde esté disponible. Por lo tanto, hay una falta increíble de talento tecnológico. De disponibilidad de talento tecnológico. Volviendo a lo que tú comentas, los programas de formación tradicionales son muy largos. Yo soy ingeniero, por lo tanto no quiero decir que estén mal, ya me parece bien, pero los programas tradicionales de formación son excesivamente largos para satisfacer las necesidades a corto plazo a veces de las empresas. Nosotros tenemos 2 programas de formación, uno que bien has mencionado, que son los ingenieros certificados Cisco, que son muy aceptados en el mercado, y luego tenemos otros programas de formación, que es lo que llamamos el Network Academy, que son formaciones a corto plazo en el que proveemos los contenidos a cualquier institución que nos lo solicite, que a veces como trabajamos con la Escuela de Organización Industrial o con las diferentes comunidades autónomas en entregar estos contenidos y certificar rapidísimamente a personas que en muchas ocasiones son de grupos sociales en riesgo de exclusión. De lo que hablamos es de que en cuestión de meses, con la formación adecuada, una persona en riesgo de exclusión se convierte en una persona que no solo está absolutamente incluida en la sociedad, sino que tiene un trabajo excelentemente remunerado y pasa a sentirse absolutamente importante dentro de la sociedad. Hemos tenido programas, ahora estoy trabajando con diferentes comunidades autónomas para formar a prisioneros de las cárceles o diferentes grupos, como os decía antes, en riesgo de exclusión, y os podría comentar alguna experiencia más. Esto es lo que llamamos la Network Academy. Formamos 50.000 personas al año en España. Hemos formado el orden de 280.000 personas y realmente nos hace sentir muy orgullosos. Has comentado un tema que también es muy relevante. Por ejemplo, te comentaba antes de empezar, ¿no?, que una de las personas fundamentales de mi equipo pues es una persona licenciada en dirección de cine y audiovisuales, ¿no? Bueno, esta persona tiene, por supuesto, un barniz tecnológico, pero esta persona me aporta a mí también una visión alternativa al mundo tecnológico. Lo que quiero decir es que os animéis a incorporaros al mundo tecnológico. No solo está, lo digo por aquello de que ya sabéis los catalanes la fama que tenemos, ¿no? No solo que está excelentemente remunerado, esto es importante, sino que además existe una necesidad importante en el mercado y no es difícil. Bueno, yo creo que esa batalla la vamos un poquito venciendo, ¿eh? Yo creo que estos cursos que se hacen a nivel de bachillerato, en las escuelas y tal, que van ingenieros a contar para generar en chicas, por ejemplo, oye, que también puedes estudiar informática, que también puedes estudiar cualquier tipo de ingeniería, etcétera. Yo creo que poco a poco está venciendo la situación. A mí me gustaría concluir hablando de un concepto que yo con Andreu he hablado algunas veces y lo hemos comentado, que es, y me duele, la baja autoestima que tenemos los españoles de España. Aquí estamos todo el día quejándonos, ¿no? Y hay, en ese sentido, algunas aportaciones incluso interesantes. No sé si viste los artículos de Xavier Marcet, ¿no?, cuando hablaba, por ejemplo, que decía, hay especialistas en la queja.
al año siguiente se quejan, solo que se quejan mejor. Pero es la única progresión que ha tenido es quejarse mejor. Bueno, su último artículo era sobre los creadores y diseñadores de excusas. Él decía, hay una tecnología que muchas personas tienen en las empresas, por ejemplo, decir la culpa es de otro. Entonces, el sector comercial le echa la culpa al de la producción, el de la producción a la logística, el de la logística a la planificación, etcétera, etcétera. Y él advertía con algo muy importante y decía, el que tiene talento, hay gente que tiene talento por encima de la media y hay gente que tiene capacidad de crear excusas por encima de la media. Bueno, dicho todo esto, yo voy por el mundo y solamente encuentro personas que me dicen, oiga, ¿cómo podría yo ir a vivir a su país? ¿Cómo podría yo trabajar en España? ¿Cómo podría entrar en esa universidad? ¿Cómo podría tener una beca? ¿O cómo podría ir a mi familia? Etcétera, etcétera. Y sin embargo aquí, como si no nos atreviéramos. No vamos a poner otros ejemplos, pero con la realidad que tenemos y que ha descrito en esta conversación tan interesante Andreu Vilamichana, pues otros países dirían que son, vamos, el cielo, directamente. No pondremos los ejemplos de esos países que multiplican por 2 y hasta por 10, digamos, sus propias posibilidades. ¿A qué cree usted, que lo ha visto desde fuera también, a qué viene esa autoestima tan baja? Bueno, quizás venga, y me gustaría verbalizarlo de una forma positiva, una autocrítica muy alta, ¿no? Entonces, está bien ser autocrítico, está muy bien, pero tampoco hace falta exigirse más de lo que les exigimos a los demás. Yo creo que efectivamente existe. Y sin embargo, yo llevo muchos años viendo cómo gente de nuestro país está al máximo nivel dentro de mi empresa o en todas las empresas que he trabajado en puestos de altísima responsabilidad. Se trata simplemente de ser autocrítico, pero no flagelarse y entender que tampoco tenemos que ser mejor que nadie, pero entender que como mínimo somos siempre iguales que todos los demás, ¿no? Pero no menos. Efectivamente. Entonces, creo que hay que estar orgulloso, ¿no? Vivimos en un país fantástico, en un país que, francamente, cuando le preguntas a personas de otros países, lo describen como un paraíso para vivir, ¿no? Creo que tenemos que explicarlo y no ser más que los demás, simplemente ser iguales a todos los demás. Yo lo veo sistemáticamente, si me permites. Fijaros que os comentaba antes que en los últimos años veo centenares de personas que quieren venir a vivir a España. ¿Por qué? Pues porque es un buen sitio para vivir y es un sitio en el que la gente puede desarrollarse. Sí, pero hay más cosas, si me permites. Si hacemos una ruta por esas grandes empresas, encontramos españoles en puestos muy decisivos, que aquí no se sabe normalmente, porque se sabe el que aparece en la prensa por cualquier otra cosa, o se sabe del mundo de la música, o se sabe del mundo del deporte. No se sabe, por ejemplo, del mundo de la tecnología, del mundo del management. Gente que en Estados Unidos, en Inglaterra, sí se sabe de los médicos, porque los médicos españoles, por ejemplo, son muy apreciados. Si no fuera verdad, no estaría dirigiendo Valentín Fuster el Monte Sinaí, ¿no? O el tema de cardiología en Nueva York, o tantos otros casos que podemos poner. Pero del mundo de la tecnología no lo sabe, y usted conoce un poco esa geografía y esa ruta, ¿no? de españoles que han alcanzado posiciones extraordinarias, y sin embargo aquí no lo conocemos. Pues efectivamente es así. De hecho, este mediodía estaba en una comida con los directivos de las grandes empresas tecnológicas de este país, y efectivamente me doy cuenta que el talento es muy relevante, ¿no? Pero yo creo que no más allá que el que tenemos en la audiencia. Simplemente es lo que te decía antes, no ser excesivamente autocrítico, porque ser excesivamente autocrítico es precisamente las ventajas que tendrá el que tenemos delante, ¿no? Para sentirse mejor que nosotros. ¿Sí? Muy bien, rector, vamos a concluir, si quiere, una última intervención a propósito de nuestra conversación extraordinaria de hoy. Sí, bueno, yo creo que es un tema sobre todo en torno a la innovación, ¿no? Como que yo creo que vivimos un momento en el que se están desarrollando en España muchas startups, spin-offs en distintos ámbitos, y la apreciación de que innovar ya no es una opción, sino que es una necesidad, ¿no? Entonces, tenemos que innovar en los sistemas educativos, tenemos que innovar en la empresa, tenemos que innovar y transformarnos nosotros mismos, pero yo en esta línea mi reflexión sería
no hay que ser tan autocrítico, pero sí que hay que estar abiertos a la innovación. El único elemento que tenemos que ser un poco autocríticos es la necesidad de estar en permanente cambio, ¿no? O sea, que ya Heráclito lo decía, ¿no? Que lo único que es permanente es el cambio, ¿no? Y yo creo que esa es la dimensión de la tecnología, de una empresa tecnológica, es el mundo de la universidad, es el mundo de la comunicación. No sé si percibes también esta misma sensación, que debemos estar en permanente innovación, ¿no? Y más ahora que nunca, ¿no? Sin duda, sin duda. Yo creo que aquí lo realmente importante es no parar, ¿no? Y sentirte arropado por un entorno que te permita dar lo máximo de ti mismo. Yo creo que lo más que le digo a la gente que tengo alrededor es que el límite es el cielo, ¿no? que dicen los americanos. Quizás ¿no? Cuando llegas a nuestras edades te das cuenta que se consigue más por pesado que por inteligente, ¿eh? Y se consigue más por trabajar duro que por tener grandísimas ideas. Por lo tanto, yo lo que diría a los estudiantes, ¿no? a la gente es que se sientan seguros de sí mismos. Esto ya lo dijo aquel, ¿no? Cuando dijo lo de ladra, luego cabalgamos, ¿no? Pues que os sintáis seguros que realmente el cielo es el límite, que la autocrítica es buena, pero no hasta el límite de la autodestrucción, y que hay que perseguir los sueños de cada uno, ¿no? Porque creo que cuando persigues los sueños haces algo que la inteligencia artificial no es capaz de hacer, ¿no? Porque hasta ahora nos ha demostrado que sea capaz de soñar, ¿no? Esto es lo importante. Fantástico mensaje. Andreu, muchísimas gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.